En este video vamos a explicar sobre las estructuras repetitivas de la programación. Básicamente, las estructuras repetitivas es una herramienta muy poderosa en los lenguajes de programación, ya que nos van a permitir a realizar, ¿no?, tareas repetitivas en forma sencilla. Todo lo que se refiere a iteraciones, a bucles, repeticiones, básicamente en programación es la potencial que tiene más la programación, porque lo puede hacer en una velocidad tremenda. Si hacemos, por ejemplo, una comparación de una computadora que es Core i7 doceava generación, puede realizar 2500 millones de operaciones por segundo, 2.5 giga operaciones por segundo. Entonces, eso incluso solo considerando un solo núcleo. Entonces, imagínate la velocidad y la potencia que tiene a realizar las estructuras repetitivas usando la programación. Em, entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta que vamos a usar, puede ser una estructura repetitiva de tipo para en español, en inglés se conoce como for, o puede ser una estructura repetitiva mientras, que sería while, o en este caso hasta, que sería el do while. Cada uno tiene una finalidad y un uso dentro de la programación y también tiene una sintaxis que debemos respetar al momento de usar. Por ejemplo, el for va a tener primero una variable de inicio, luego va a venir como segundo parámetro la condición y el tercer parámetro viene el incremento. En cambio, el while tiene una condición y mientras la condición sea verdadera, el bucle se va repitiendo. Cuando la condición se convierte en falsa, termina el bucle. ¿Cuándo usamos el for y cuándo usamos el while? El for lo usamos cuando nosotros conocemos dónde inicia esa iteración, en que digamos que inicia en 1 y termina en 20. Entonces tenemos el inicio y tenemos el fin, usamos el for y tenemos el incremento. Generalmente el incremento va a ser de 1 en 1. En este caso podemos usar un for, pero va a haber ciertos problemas de programación donde nosotros no conocemos. Digamos que el inicio es 1, pero no sabemos en cuánto va a ser el fin, en 20, en 30. El final va a depender de que se cumpla una condición. Entonces, esto se utiliza bastante, por ejemplo, en inteligencia artificial, cuando queremos hacer búsquedas, ¿no? Búsquedas a ciegas o búsquedas informadas, donde tenemos que buscar una solución aceptable y el algoritmo va a estar buscando la solución, dando vueltas, vueltas y vueltas hasta que encuentre una solución aceptable. Y cuando encuentre esa solución, termina recién el while. Entonces no sabemos, puede hacer 1000 iteraciones, 5000 iteraciones, 10000 iteraciones, pero necesitamos que se cumpla esa condición o que la condición al final quede falso. O sea, mientras no se encuentre una solución, el bucle va dando vueltas. Cuando ya se encontró una solución, el bucle termina. Entonces ahí usamos el while. El for usamos cuando sabemos cuál es el inicio y cuál es el final. Solo en ese caso podemos usar el for. Y el do while usamos cuando queremos por lo menos que una vez se ejecute el código que está dentro de la repetición. Por lo menos se haga una repetición, una iteración. Y luego que se haga una iteración ya podemos hablar de la condición y podemos hacer más iteraciones. ¿Listo? Eso también tiene algunos usos. Por ejemplo, para usar el do while generalmente se utiliza cuando queremos acceder a una base de datos. Hacemos la conexión, verificamos si hay conexión y mientras no exista la conexión no podemos ejecutar otros códigos, ¿no? Entonces siempre va a haber una primera parte en ese caso, en ese tipo de estructura de datos. Para hacer una comparación entre las tres estructuras, el while, por ejemplo, se usa cuando la condición se evalúa antes y puede no cumplirse, ¿cierto? ¿Se ejecuta al menos una vez? No, el while debe cumplirse siempre la condición y luego se ejecuta el código. El control de iteración es manual, o sea, tú tienes que decir cuándo va a acabar o poner un contador para que pueda terminar esta estructura. En cambio, el do while siempre se va a ejecutar primero una primera parte, o al menos una vez se va a ejecutar, y también tiene una condición que tú tienes que tener un contador o algo que esté avanzando para que la condición llegue en falso para que termine así la iteración. Y el for lo usamos cuando se conoce cuántas veces se va a repetir. ¿Se ejecuta al menos una vez? No. Es automático, se inicializa la condición y tiene un incremento.
Bueno, aquí vemos una imagen donde podemos ver en forma gráfica animada la diferencia entre un while y un do while, ¿no? El correcaminos usa, digamos, la estructura repetitiva while, ¿no? Porque el correcaminos corre, ve que existe un precipicio, la condición sería, mientras no exista precipicio, corro. Apareció el precipicio, en este caso, mientras no hay precipicio, corre, aparece el precipicio, entonces él se detiene, porque la ejecución es exacta aquí, ¿no? Pero el coyote, como está usando do while, que por lo menos necesita ejecutarse al menos una vez, entonces va a dar siempre un paso más, una iteración más. Y esa iteración hace que el coyote siempre falle o se equivoque, ¿no? Y se vaya al vacío. Entonces, para que ustedes recuerden un poco la diferencia entre un do while y un while. Bueno, ya hemos hablado del ciclo for, vamos a hacer un ejercicio con el for. Vamos a hacer esa tabla de multiplicar donde podemos ingresar un número n, puede ser 5, 10, 20 y nos muestre la tabla de multiplicar. ¿Listo? Para que ustedes vean cómo funciona esta estructura for. Muy bien, vamos a abrir entonces nuestro Visual Studio Code rápidamente y vamos a programar este código. Tenemos nuestro servidor de inteligencia con Oyama, entonces seguramente va a ser rápido. Voy a poner multiplicar tabla, vamos a poner así, tabla de multiplicar, ¿listo? Punto Java, ¿listo? Ya nos ha creado el método y le voy a poner aquí que nos haga un comentario que diga tabla de multiplicar de un número, ¿listo? Aquí lo que me dice es que mi servidor de Oyama dice que no está funcionando bien, no sé por qué, está raro, pero debería funcionar. Ah, se ha detenido, no sé por qué se ha detenido aquí. Vamos a volver a ejecutar. Dice que ya está ejecutándose. Entonces, seguramente ya se está ejecutando. La tabla de multiplicar de un número ingresado por teclado. Listo. Muy bien, vamos aquí. Y en este caso vamos a usar, digamos, import Java Swing JPanel, ¿no? Ahí está import Java Swing JPanel. Ahí está. Ok, vamos a crear el método public static void main. Y bueno, miren, la IA ya me completa. Dice ingrese un número, parse int, luego hace un for y luego muestra. Bueno, presiono tab y ya tendría el programa. Vamos a ver las llaves. A veces la IA te completa, pero se equivoca, ¿no? Aquí creo que me creó una llave de más. Eso tiene que tener en cuenta. Puede cometer algún error al momento de crear, pero la lógica parece que está bien. Porque acá está ingresando por teclado un número, digamos 8. El contador, esta parte quiero que vean en el for. Esta variable i empieza desde 1 y termina en 10. Digamos que te quiero la tabla hasta el 14, entonces le pondría 14. 1 sería, en primer lugar, el valor de i vale 1. Luego el incremento es de más, o sea, de 1. 1 más 1 sería 2. En la siguiente iteración vale 2. En la siguiente vale 3, así. Hasta que el i llega hasta 14, donde 14 es menor que igual que 14. Sí, continúa uno más. Se suma 14 más 1, va a quedar 15. Y cuando 15 dice que es menor que 14, esto se vuelve en falso y termina las iteraciones. ¿Listo? Mientras va iterando, se va a ejecutar este mensaje donde vamos a imprimir, donde dice número por, aquí vamos a ponerle una X, para que se vea más resaltante. Digamos 7 por 1 es igual a la multiplicación del número por i. Para hacerlo un poco más claro, vamos a sacarlo esto afuera. Le voy a poner int producto, int producto y le voy a poner aquí. Listo. Punto y coma y finalmente aquí voy a imprimir el producto. ¿Listo? De esta forma el contador i en la primera iteración vale 1, en la siguiente iteración vale 2, en la siguiente vale 3, en la siguiente vale 4. Entonces n nunca cambia porque puede ser 7, 7 por 1, 7 por 2. Lo van a ver mejor al momento de ejecutar. Y aquí está, ¿no? Digamos la tabla del 7. Y me sale 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, como pueden ver. Toda la tabla de multiplicar hasta 14. Entonces ahí tendríamos toda la tabla de multiplicar. Si no queremos usar el JOTION panel, también podríamos usar, en este caso,
system o print, ¿no? Podemos usar un south y podríamos poner ahí simplemente este código que me está mostrando. ¿Listo? Y creo que sería mejor así para, digamos, la tabla del 9 para que se vea, como ven aquí, el final del resultado, ¿no? De la tabla de multiplicar. ¿Listo? Podemos hacer lo mismo también con el while. Sí podemos hacer lo mismo con el while. En este caso voy a borrar el for y voy a usar un while. Listo, ahí está el while. Condición sería que necesito primero crear un contador. Listo, un contador vamos a poner aquí. Digamos int i, algo similar. Lo inicializamos en 0, digamos. Listo. Y luego le decimos i menor igual que 14. ¿Listo? Esa sería la condición. Mientras ocurre esa condición, vamos a hacer un south, una impresión. ¿Listo? Y le imprimimos la multiplicación. ¿Listo? Aquí esta multiplicación va a ser el producto. Y aquí vamos a crear un producto con la multiplicación. Ahí está. Pero esto sería un bucle infinito, porque i vale 0 y i vale 0 todo el tiempo estaría dando vueltas, nunca se detendría. Hemos hecho un bucle infinito. Cuando hacemos un while siempre va a haber un contador generalmente donde vamos a hacer i más, que es igual a decir i es igual a i más 1, ¿listo? Donde estamos diciendo que este i era 1, lo estamos sumando más 1. Entonces este más 1 lo podemos poner arriba para que primero se sume y aquí ya sería 1, luego 2, luego 3, luego 4 y de esa forma, ¿no? Entonces en este caso le digo la tabla del 6 y tendría 6 por 1 hasta 6 por 15. Se pasó una más, entonces sería menor a 14. Ahí me debería salir entonces la tabla de hasta el 14, desde el 1 hasta el 14. ¿Listo? La posición de este contador es muy importante porque si tú le pones el contador debajo, va a empezar la multiplicación por el número 0. Observen aquí. Empezaría por el número 0, 5 por 0. Porque primero hace el cálculo y luego recién incrementa. Entonces aquí tendría que cambiar a 1, ¿cierto? Para que funcione bien. Y tendría que poner igual a 14. Porque si no me haría solamente hasta el 13, la tabla de multiplicar. Entonces de esa forma va a depender mucho en este caso dónde se ubique el contador, de cuánto se inicia y la condición para que se ejecute correctamente este ciclo iterativo while. ¿Listo? ¿Y cuando usamos el do while? El do while generalmente lo vamos a usar cuando queremos hacer un menú y quiero que el menú constantemente se esté cargando hasta que yo presione, digamos, la tecla 0 o la tecla 3 cuando termine el menú. Ahora vamos a crear un archivo más y vamos a hacer un ejemplo con do while. Le vamos a poner menú, menú opciones, punto java, ya, punto java. ¿Listo? Entonces ese menú de opciones, por ejemplo, aquí les he puesto un ejercicio donde tenemos que hacer ese menú de opciones que sería con tres opciones que sería saludar y todo eso, ¿no? Listo. Opción 1 saludar, 2 mostrar la fecha y 3 salir. Muy bien, entonces vamos a hacerlo aquí. Voy a poner en comentarios esto que quiero hacer. Listo. Y finalmente guardamos. Hacemos el import. Listo. Import Java Access Swing J Panel. Listo, hacemos nuestro public void static void main. Y bueno, miren, la IA ya me ha creado todo porque ya le he puesto un comentario y me hace todo el trabajo. Listo, solo voy a verificar si está correcto lo que me ha creado aquí en las opciones. Dice, me ha creado esto con un switch case, pero afuera tiene un do while. Eso significa que por lo menos el menú una vez va a aparecer en pantalla y luego, dependiendo de la opción que yo ponga, si pongo 1, va a seguir mostrando hola. Si pongo 2, va a seguir mostrando la hora. Y si pongo 3, recién sería, ¿no? 3 es distinto de 3, falso, y termina recién la ejecución del do while. Pero por lo menos una vez me va a mostrar el menú siempre al comienzo. A ver, quiero que lo vean aquí en acción. Ven, ahí está el menú. Elige una opción, saludar, mostrar la fecha actual o salir. Si presiono 1, me sale hola.
Presiono 2, sale la fecha actual, presiono 4, presiono 5, va a seguir mostrando infinitamente porque está dentro del do while. Solo va a terminar cuando presione el número 3, termina, adiós y se acaba la aplicación. Entonces, en esos casos que haga menús o quiero que algo por lo menos se ejecute una vez y luego se sigue ejecutando, voy a usar esta opción del do while. Entonces, como pueden ver, el while y el for son muy parecidos en uso. La diferencia es que cuando tú tienes el inicio y el fin, usas el for. Pero si no sabes cuándo va a acabar esa iteración y depende de una condición que se tenga que cumplir o se tenga que no cumplir porque tiene que ser falso en la condición, es ahí donde utilizo el while. Y el do while cuando lo utilizo cuando tengo algún tipo de menú, algún tipo de acción que por lo menos una vez se debe mostrar en pantalla un menú, alguna opción, un formulario y luego dependiendo de la opción que se escoja puede continuar o puede terminar. ¿Listo? Aprovechamos esta opción para también ver esta estructura de código que es switch, que es una condicional múltiple y que tiene la opción de break, ¿no? Break, o sea, de ruptura. Entonces, ¿qué significa? Haces la opción uno y termina ahí, ¿no? Esto es clásico en el switch, pero también este break lo podemos usar dentro del for o dentro del while, ¿listo? El break es como puedes decir detener el bucle. En algún caso, por ejemplo, si encuentro un número múltiplo de 5 quiero que se detenga el bucle. Entonces ahí puedo usar un break y simplemente detener las iteraciones. O en algún caso quiero saltar una iteración, entonces voy a usar el continue. Quiero que se salte cuando son números pares. Entonces hago mi condición, si módulo de 2 es igual a 0, se van a saltar todos los números pares. Entonces más adelante vamos a ver algunos casos donde podemos usar el break o donde podemos usar el continue. ¿Listo? Pero aquí hay algunos ejercicios que les he puesto que pueden usar ese tipo de operaciones con el break. Era, por ejemplo, hemos creado un juego donde tenías que seleccionar más o menos esto, ¿no? Un número, tenías que adivinar un número, digamos, un número aleatorio entre 0 y 20 y tenías que adivinar el número aleatorio usando do while. Mientras no adivines el número aleatorio, continuamente te va pidiendo que ingreses un número, pero si digamos tenías 5 intentos y no encontrabas el número aleatorio, que te digas perdido. Entonces, ahí hemos usado un break cuando hemos dicho, no, si el contador de intentos es igual a 5, entonces break, termina todas las iteraciones y que me mande un mensaje, has perdido. Entonces ahí podemos usar, por ejemplo, este break, ¿no? Muy bien, entonces este sería el resumen de las estructuras iterativas.